Javier Medrano escribió un artículo, creo que fue en Brújula Digital o en Visión 360, o puede ser que en urgente.bo. La verdad que yo a Javier lo leo de forma permanente, en el que cuestionaba muchísimo la situación de Venezuela, señalando que lo de Venezuela ya es irreconducible, que en un momento dado va a llegar ese instante en el que el madurismo caiga, pero por el peso de sus propias contradicciones como dictadura. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto siempre estar en tu programa, un programa tan escuchado, tan visto. Bueno, Es realmente un placer estar contigo el día de hoy en tu programa. la situación en Venezuela es tal cual como usted la describe. Usted en el artículo es extremadamente duro, extremadamente contundente. Yo creo que una situación como la actual, donde la represión se siente en las calles de Caracas y en las 23 regiones o departamentos de Venezuela, llama poderosamente la atención, no solamente de la comunidad internacional, que en su mayoría repudia al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, sino también desde el análisis periodístico. Adelante. Sí, Ramón, mira, son tres características muy importantes que tenemos que tener en cuenta en este momento, en este proceso que se está viviendo en Venezuela. Y el primero de ellos tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo. Ninguna dictadura socialista o tiranía socialista ha sido derrocada ni militarmente ni por los votos. Curiosamente, las dictaduras militares de derechas sí fueron derrocadas o por elecciones o por algún proceso de vuelta a la democracia. Es decir, en Latinoamérica no ha existido hasta el momento el derrocamiento de una tiranía o una dictadura de estricto orden socialista. Si sucediese este tema en Venezuela, estaríamos realmente abriendo una nueva historia, un nuevo capítulo en la historia política democrática latinoamericana, cosa que desde mi punto de vista es prácticamente nulo. Ahora, ¿por qué sustentamos esta nulidad? En dos conceptos que tú los has estado mencionando de manera constante en tu programa. El primero de ellos tiene que ver con la corrupción. Tú sabes, Ramón, que la dictadura de Maduro ha generado concesiones para producir, explotar y vender oro a los militares. Les ha creado leyes para que los militares puedan construir empresas paralelas a PDVSA para que puedan trabajar, explotar y comercializar petróleo. También se les ha dado concesiones a los militares para que puedan llevar adelante emprendimientos que están ligados con materias primas de Venezuela. Venezuela es uno de los países, es el segundo país con la mayor reserva de petróleo, pero también es el primer país con la mayor reserva de oro, y de mucha calidad y de muchas clases de oro. Entonces, es muy complejo que pase un proceso democrático sin el apoyo militar, y el problema de los militares es precisamente que están hasta el cuello de corrupción, no la base, pero sí los generalatos, los capitanes, los coroneles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí quiero entrar al tema de fondo, que si Maduro perdiese el poder, el sostén de los militares, podría darse un proceso inmediatamente de cambio de gobierno. Sería casi inmediato. Diosdado Cabello, no te olvides, y la cúpula venezolana también están metidos en narcotráfico, pesan sobre sus cabezas millonarias sumas de recompensa norteamericana. Entonces, es un proceso que está en franca descomposición, pero no termina de morir. Ese es el problema. Entonces, los militares tienen un rol protagónico en todo esto. Vladimir Padrón, sobre todo, que es el que está liderando todo este tema. Mira, te voy a contar una anécdota para que tu audiencia dimensione esto. Durante mucho tiempo los periodistas latinoamericanos se sentaban en la mesa cuando había cumbres políticas, cuando había reuniones, etcétera, Ramón, y todos decían, mi país es el más corrupto. Y hacían una especie de competencia de cuál era el país más corrupto. Estamos hablando de gobiernos socialistas. Obviamente, no es que los derechistas no roben, también roban, pero los socialistas son especialistas en eso. Entonces, un gran periodista que tú lo conoces, Martín Caparrós, por supuesto, argentino, por supuesto, dijo, bueno, a ver, jóvenes, pongámonos de acuerdo, que cada periodista mande un reportaje de investigación para ver si su país
calificaría para ser el campeón de la Copa de Corrupción de Latinoamérica. El libro se llama Perdimos. Es un libro escrito por Martín Caparrós, donde hay una colaboración de muchos periodistas latinoamericanos que han mandado sus reportes y se ha publicado un libro. Y luego la audiencia o el lector iba a calificar cuál era evidentemente el país más corrupto de Latinoamérica. Ganó Argentina, pero ganó la Copa Argentina. Y en segundo lugar quedó Venezuela, subcampeón. Pero ¿qué es lo que decía este periodista venezolano, Ramón? Escucha lo que te voy a decir. Estos capitanes, estos coroneles venezolanos, hacían fiestas y fueron temas ya rutinarios. Por eso este periodista lo saca a la luz. Donde, por ejemplo, te decían, Ramón, ven a la fiesta. Tú ibas a la fiesta y el tipo te decía, a ver, muéstrame qué reloj tienes. Bueno, tengo un Citizen, el normal. No, agarraba, te quitaba el reloj, lo rompía con un martillo y te regalaba un Rolex. Y tu reloj lo botaba una maceta grande que tenía, donde están todos los relojes rotos que ese tipo había hecho a cambio de un Rolex. ¿Quién hace eso, Ramón? Tú estás hablando de autos, de lujo, expendiéndose del Estado. Solamente los corruptos, en este caso los militares. Imagínate ese nivel de desquiciamiento en el que han llegado en Venezuela. Entonces, desmontar toda esa estructura corrupta, maloliente, putrefacta, no es de un día para otro. No es que Edmundo González llegue, aterrice, jure y todo se va a desaparecer por arte de magia. No, este es un proceso de por lo menos unos 10 años de desmontar todo este estado mafioso que se ha armado. Hay una comparación, Ramón, de otro estado mafioso, pero ya hiperbólico, y es el estado mafioso ruso, con Putin. Putin ya lleva más de 2 décadas en el gobierno. Y cuando se metió con la guerra con Ucrania, ahí todo el mundo evidenció un tema, que todos los militares rusos, en lugar de invertir dinero para fortalecer la tecnología bélica, etcétera, 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 se robaron la plata. Y ahora no tienen ejército. Hay 30,000 coreanos que están peleando en la guerra de Ucrania, porque no tienen ni siquiera soldados, no tienen armas, no tienen misiles, no tienen balística, todo se lo robaron. Entonces, de un estado totalitario pasaron a un estado mafioso. Y lo mismo ha pasado en Venezuela, en chiquitito. Entonces, yo creo que es muy nulo a cualquier tipo de cambio que suceda en Venezuela, por lo menos en el último tiempo, salvo que realmente pasara, no sé, que caiga un rayo y se abra algo y suceda esto, como digo en la columna, sí, que suceda un vivirloque. Un vivirloque es algo extraordinario, ¿no? Artículo en el que recuerda la caída de gobiernos militares. A mí una de las cosas que me gustan de Javier Medrano es su amplio conocimiento de la historia y de cómo la historia nos deja lecciones que deberíamos haber aprendido después de tantos años, pero que las hemos convertido en una iteración, es decir, en una repetición constante de errores. Es inconcebible cómo el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y si este hombre es latinoamericano, no tropieza con la piedra, porque a veces la piedra no la ves venir, vas caminando y te tropiezas con una irregularidad en el asfalto o en la acera. El problema es que en América Latina nosotros vemos el pedrusco, vemos una roca e igual nos golpeamos con la roca, aunque la podemos ver. Yo creo que este es el ejemplo más claro y que marca cierta diferencia en la forma de entender nuestra política y nuestra economía. Ayer cuando... Mira, Ramón, sí, Javier. Para tu audiencia un poco más joven quizás, en el año 1989, Ramón, se llevó adelante un plebiscito en Chile. Chile ya tenía más de 11 años de dictadura con Pinochet. Y en un momento de locura o de, no sé, de lucidez, sus asesores de Pinochet le dijeron, tenemos que legitimar más la dictadura. Y para eso hagamos un referéndum, que estamos seguros que la vamos a ganar porque la economía está muy bien. La gente ha crecido, la gente, el bienestar está brutal. Y tenían toda la razón los Chicago Boys. Hicieron el referéndum para ver si continuaban con Pinochet o no continuaban con Pinochet. Y si ganaba el no, se iba a un proceso electoral. Y perdió Pinochet el referéndum. Tú sabes muy bien, Ramón, tú te acuerdas es correcto, de la historia. Correcto.
Ahora, cuando perdió, yo lo he vivido, pues yo estaba estudiando en Chile periodismo y ciencias políticas, fueron a Palacio, a La Moneda, sus asesores, y esto lo escribió muy bien el Mercurio. Y Pinochet estaba enfundado en su sillón y no quería aceptar el resultado del referéndum, estilo Evo Morales. Pero sus asesores lo convencieron, porque le dijeron, respete el referéndum y vamos a un proceso electoral y ganemos el proceso electoral. Y el tipo apostó todo, respetó el referéndum, no hubo fraude en el referéndum, perdió el referéndum, pero dijo, voy a ganar las elecciones. No las ganó, terminó perdiendo las elecciones y Patricio Aylwin ganó como presidente democrático después de muchos años. Pero ¿cuál es la figura acá que es brutal, Ramón, para que lo entienda la gente? Primero, un dictador, fue el primer dictador latinoamericano que fue al Congreso, y en el Congreso se sacó la banda presidencial chilena y se la puso a su principal opositor del partido de Concertación, Patricio Aylwin, para que sea el primer presidente democrático de Chile después de muchos años de la dictadura. El tipo más odiado por todos, Pinochet, pero tuvo ese carácter histórico de hacer eso. Y luego está la imagen que se da la vuelta y se sale por la puerta de atrás. De ahí para adelante es otra historia, los juicios, los procesos, todo el tema que tú quieras. Pero lo hizo. Entonces, uno se pregunta, Evo Morales, si hubiera perdido las elecciones, etcétera, ¿hubiera tenido esa capacidad de entregar la banda presidencial a su opositor? No. ¿Esta gente tiene esa capacidad? No. ¿Maduro tiene esa capacidad? No. Ni Díaz-Canel, Ortega, peor en Nicaragua. Entonces estamos hablando de gente que está además, Ramón, con serios problemas mentales. Y ese es el grave problema. Estás hablando con desquiciados, con forajidos, como en el oeste lejano de los Estados Unidos. Ese es el problema. Yo el tema de la salud mental lo respeto muchísimo, Javier. No sé, el tema de... Por esto no quiero entrar en ese tipo de consideraciones. Ayer, justamente en una locución, Nicolás Maduro se refería a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia como locos. Por eso quiero establecer esa distinción, porque los calificaba de locos, de aventureros y locos. Y decía que no se atrevan a poner, es decir, a intentar llegar a Venezuela, porque, de acuerdo a las órdenes que tiene ahora el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, ellos van a lógicamente controlar su espacio aéreo, pero se reservan el derecho a derribar cualquier avión que pueda tener entre sus pasajeros a opositores o a expresidentes extranjeros, etcétera. Esto es casi una declaración de guerra. Es un total y absoluto desquiciamiento, Ramón. ¿Te imaginas la crisis diplomática en la que ya está en una crisis profunda Venezuela, pero el ahondamiento de que se atente contra la vida de expresidentes de Latinoamérica y que se atente contra la vida del presidente electo de las últimas elecciones en Venezuela? Esto ya no sería un acto, si quieres llamarlo, sin razón, sería un absoluto despropósito, y pondría en riesgo todo este régimen corrupto de Maduro, porque ahí hasta ya se podría hablar de intervención, porque estamos hablando de que se estaría atentando contra la seguridad física de expresidentes latinoamericanos, y no uno, son 6 que van a acompañar a Edmundo González a Venezuela mañana. Mañana es un día crítico, mañana todo el mundo va a estar viendo ese avión, esa llegada de ese avión, y Dios no quiera, Ramón, que haya una masacre, porque los militares van a salir con todo, como tú lo dices. Entonces, esto va a ser el inicio del gran estropicio de Maduro, el gran inicio. Y ojalá prime la razón, ojalá lleguen a un razonamiento. Pero lo dudo mucho, Ramón, lamentablemente lo dudo mucho. Y sería, de nuevo repito, sería gravísimo internacionalmente que se atente contra la vida de estos expresidentes y del presidente electo Edmundo González.
sería gravísimo a nivel mundial. Ya hay 19 personas detenidas. Entre estas personas detenidas está el yerno de González Urrutia. No se sabe el paradero del yerno de González Urrutia, detenido de una forma absolutamente extrajudicial, sin un mandamiento de aprehensión. Lo agarraron, lo atraparon en la puerta del colegio de sus hijos, encapuchados. Lo metieron en un vehículo y Dios sabe dónde está. Además de este señor, el yerno de González Urrutia, hay 19 personas detenidas, la mayor parte de ellas líderes o activistas de oposición. Ayer en Radio Cadena, en Radio Caracol, por la noche ya, María Corina Machado decía lo siguiente. Me gustaría recuperar, a ver si podemos, Eduard, a María Corina Machado ayer en RCN, la vamos a escuchar. Decía: Venezuela será libre y muy pronto, y el destino de nuestra lucha va a ser la libertad. Más allá de ser una declaración demagógica, yo creo que María Corina es consciente de que mañana va a ser posesionado Nicolás Maduro. Sí, lamentablemente, o va a seguir luchando con la esperanza de que Edmundo González no lo toquen, lo respeten y de alguna manera juramente o se arme un escenario donde juramente como presidente de Venezuela. El problema aquí grave, Ramón, es si el régimen madurista va a tomar la decisión de llevar adelante una matanza en suelo venezolano y va a atentar contra la seguridad física de estos 6 expresidentes y del presidente Edmundo González. Si va a tomar esa decisión escalofriante, Ramón, va a ser el mayor despropósito que esta gente podría hacer. Es pegarse ellos mismos un tiro como régimen dictatorial. Si la llegaran a tocar a María Corina Machado, Ramón, solamente imagínate la barbaridad de caos social que podría generar esto. Bueno, que le toquen un cabello a María Corina Machado. De hecho, Javier, hay $100.000 de recompensa para quien agarre, aprenda o denuncie a González Urrutia. $10.000, $100.000, $100.000. Claro, a ver, Ramón, cuando tú tienes una estrategia a la defensiva, estás cometiendo muchos errores porque levantas los puños y no ves, te tapas la cara cuando estás a la defensiva. Estás actuando reactivamente, con un juicio rígido. No estás mirando los demás factores, no estás analizando con flexibilidad racional la situación. Estás tenso, estás rígido, estás egocéntrico, estás con visión de túnel. Entonces no estás mirando todo el contexto. Y el contexto lo es todo en la vida, Ramón. El contexto lo es todo. Y en este momento el contexto de Maduro y del régimen madurista es completamente negativo. Es completamente negativo. Y el contexto de Edmundo González, de María Corina Machado, de todos los venezolanos, millones de venezolanos que votaron por Edmundo González, es tremendamente positiva. Entonces tenemos dos grandes bloques aquí enormes que deberían de alguna manera llevar adelante este proceso electoral de forma tranquila, ordenada, como debería ser. Pero esa cúpula enquistada, corrupta, profundamente corrupta, es la que va a decidir si mañana va a haber un baño de sangre o qué es lo que va a suceder. Todo va a depender, perdón, Javier, para ir terminando, con la gran movilización convocada por la oposición para día de hoy, no solamente en Venezuela, en los 23 estados, sino también en el mundo. Así es. Y la persona que tenemos que tener en el radar de qué es lo que va a hacer es Diosdado Cabello y Vladimir Padrón. Esas son las dos personas que tienen en sus manos. Uno tiene una pistola y el otro tiene una metralleta. Las van a usar Diosdado Cabello y Vladimir Padrón, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y Diosdado Cabello, el ministro de Gobierno. En fin, Javier. Es un desaforado, ministro de Interior. Es el equivalente al de Gobierno. Es un desaforado. Esos dos van a llevar adelante la masacre. Mañana hay que ver qué van a hacer esas dos personas. Esperemos que no. Javier Medrano, un abrazo enorme.
Hasta pronto. Igualmente. Y lo voy a seguir leyendo, a ver este fin de semana con qué nos sorprende a los lectores. Un abrazo. Vale. Fantástico. Encantado. Gracias, Ramón. Un fuerte gusto, abrazo. Un gusto.